Hola, hola, soy el profesor Mario Torres y el día de hoy nos toca ver sobre el tiempo histórico, el tiempo y el espacio, y también sobre la historia de la Tierra, de nuestro planeta y de la humanidad. Así que acompáñenme. El tiempo y el espacio son dos categorías de análisis que los historiadores utilizan para comprender la realidad social. El tiempo, esta categoría se aprecia de distintas formas según las culturas y las percepciones de las personas. Pero más aún, científicamente se ha sostenido que el tiempo es relativo. Esto lo sostiene Einstein. La forma en que nosotros contamos los días, meses y años son convenciones humanas, es decir, como sociedades nos ponemos de acuerdo y se establecieron zonas horarias y calendarios. En la Edad Antigua vamos a tener el año más largo de todos, con una duración de 445 días. Y ese año fue el año 46 a.C., durante el periodo de Julio César, que además se va a dedicar un mes del año que va a ser julio. Incluso nuestro actual calendario recién comienza a funcionar en 1582, encargado por el Papa Gregorio XIII, el cual da el nombre a esta forma de medir y contar el paso de los meses, el calendario gregoriano. Sumando a eso, ya en los tiempos de Julio César, se le suman a los años un mes bisiesto, es decir, cada 4 años se agrega un día más al año, en este caso sería el 29 de febrero. Como nuestro actual calendario proviene de una vertiente cristiana, la historia se dividió en dos: antes de Cristo, el AC, y después de Cristo. Aunque actualmente los arqueólogos y antropólogos tienden a situar los años como antes del presente y después del presente, quedando el presente situado en 1950, producto, ¿cierto?, de la técnica del radiocarbono. Técnica utilizada para datar la cantidad de años que han pasado de algún producto, o mejor dicho, de algo biológico que contenga carbono. Bueno, pero también hemos tenido otros tipos de calendario. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, el calendario azteca, donde cada año va a constar de 18 meses, y estos meses tienen 20 días, y cada uno, ¿cierto? Cada uno de estos meses tendrá 20 días, y un mes con solo 5 días y 6 horas, para que puedan ver y ustedes observar, ¿cierto?, la diferencia en que tiene con nuestro calendario, que tiene 12 meses. Y tiene la mitad de 30, la otra mitad 31 y un mes, ¿cierto?, con 28 o 29. Para medir el tiempo histórico tenemos diferentes unidades de medida. Ellas van a ser lustros, 5 años, década, 10 años, siglo, 11 años y milenio, 1000 años. La forma de contar los siglos es la siguiente. De 1 a 100 tendremos recién un siglo. Por lo tanto, el siglo primero va desde el año 1 al año 100. Vamos a recién a contar el primer siglo. Recién para llegar al siglo 2 vamos a tener que contar 100 años más. Por lo tanto, en este caso sería del 101 al 200. Recién estaríamos en el siglo 2. Y así sucesivamente hasta nuestro siglo. A ver, por esta misma razón que nuestro siglo es el siglo XXI. Porque de 1901 a el año 2000
se van a cumplir 21 siglos. Recién para el año 2100 vamos a tener el siglo 22. Entonces, vamos a tener esta forma, ¿cierto?, de organizar el tiempo en tanto lustros, décadas, siglos y milenios. ¿Cómo organizamos el tiempo histórico? A ver, el tiempo histórico se va a organizar a través de cronologías, líneas de tiempo, periodos o etapas, eras e hitos. Esas van a ser, ¿cierto?, las formas de organizar el tiempo histórico. Primero, cronologías. Nos va a permitir organizar los hechos a partir de fechas, lo que ayuda a comprenderlos y estudiarlos con mayor facilidad. Y aquí vamos a tener el diacrónico o diacronismo, que son hechos ordenados a través del tiempo. La línea de tiempo es una forma gráfica de observar el paso del tiempo. Entonces lo podemos ver, ¿cierto? Se grafica. Se puede construir con medidas de tiempo, la que ya vimos, lustros, décadas, siglos, milenios, etc. ¿Ya? Por otro lado, vamos a tener a los periodos o las etapas, que van a ser agrupaciones de hechos que situamos en un periodo de tiempo determinado, a partir de ciertas características similares. Se establecen fechas arbitrarias, pero no definitivas. Por ejemplo, en su periodo de niñez, cuando usted es un niño o niña, usted podría, y esto es una pregunta, usted podría determinar cuándo exactamente dejó de ser niño o niña. ¿Hay una fecha exacta para eso? No. Más bien son fechas que nos van a servir para marcar grandes rasgos de discontinuidad en los procesos. Entonces nosotros podemos decir, ya, yo creo que desde los 12 años dejé de ser un niño o una niña. Y de ahí en adelante me convertí en un adolescente, o etcétera, ¿ya? Pero, ¿realmente sabemos si es a los 12 años? O quizás fue antes, o quizás después. No tenemos con certeza esas fechas, sino más bien nos van a servir para marcar grandes cambios o grandes discontinuidades de los procesos. La era o las eras se refiere a la agrupación de distintos periodos de la historia. Para situar una era en nuestra cultura occidental, se toma un hecho importante o relevante, como por ejemplo la era del cristianismo, la era de la tecnología, etc. Y este hecho importante y relevante va a marcar el nombre de la era, como ya lo vimos. Por ejemplo, en Japón es distinto y vamos a tener que en Japón las eras van a estar marcadas por el emperador de turno. ¿Ok? Entonces cada emperador tiene un nombre, entonces es la era de ese emperador. Pero en cambio para nosotros que tenemos una cultura occidental, las eras van a estar marcadas por distintos hechos importantes como en este caso el cristianismo. Vivimos en la actualidad en la era del cristianismo o del judeo cristiano. Los hitos serán grandes acontecimientos que van a marcar ciertos cambios en la historia. Ejemplo, un nacimiento, un matrimonio, una muerte. En Chile tenemos la vuelta a la democracia, que será un hito que cambió la etapa de nuestro país. Próximamente tendremos la nueva constitución, que puede ser también un hito que va a marcar un nuevo proceso dentro de nuestro país, la historia como Chile. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto? Vamos a tener que la historia va a tener distintos ritmos en los cuales se mueve. Estos pueden ser rápidos, es decir, cortos, medianos, o pueden ser lentos o largos, ¿ya? Dependiendo cómo usted los señale. A ver, entonces vamos a tener periodos de
corta duración, mediana duración y periodos de larga duración. Estos tipos de tiempos los podemos ver en nuestras vidas diarias, cotidianamente. Por ejemplo, ganar un partido de fútbol va a ser en un periodo de tiempo corto, ¿cierto? Corta duración. Mientras que ganar un campeonato va a ser de mediana duración. Así, tener un hijo será algo que sucede rápido, corta duración, pero la vida escolar será un proceso de mediana duración. Y vivir en general nuestra vida va a ser un proceso de larga duración. ¿Ok? Entonces, en la historia va a pasar algo similar. Hay hitos, que se producen rápidamente, como por ejemplo una batalla, un asesinato. Pero también hay otros, ¿cierto?, hechos que se van a producir en un mediano, corto tiempo, ¿cierto? En un espacio, ¿cierto?, de mediana duración, como lo van a hacer los periodos presidenciales. Pero otro de larga duración, como los límites territoriales o las tendencias económicas de un país. Y en esto también podemos tener un ejemplo de larga duración, que va a ser el periodo de la Unión Soviética. ¿Ok? Porque la Unión Soviética va a comenzar aproximadamente en 1917 con la revolución y va a terminar o culminar en 1991. Entonces, de 1917 a 1991 vamos a tener el mismo proceso de la Unión Soviética. Entonces, de larga duración. Ahora nos toca analizar el espacio. Y no estoy hablando del espacio exterior, ¿cierto? Donde están las estrellas y los planetas. Estoy más bien hablando del espacio geográfico. Los acontecimientos, los hitos y el paso, mejor dicho, del tiempo ocurren en un lugar determinado. Ocurren en una superficie de nuestro planeta. Cuando hablamos de espacio, nos referimos al lugar geográfico en donde ocurren los hechos. Es por ello que se vuelve una variable fundamental para el conocimiento histórico, ya que dependiendo del lugar podemos encontrar relaciones sociales distintas, respuestas a diversos problemas de manera distinta, condiciones para la vida diferentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es lo mismo un hecho que ocurra en el desierto, por ejemplo acá en Antofagasta, que en la Patagonia. ¿Ok? Van a ser distintos por las condiciones geográficas. Es decir, el espacio incide en las formas de ser de los grupos humanos y obviamente va a incidir en su historia. Es por ello que vamos a tener que generalmente las grandes civilizaciones se van a desarrollar en torno a ríos importantes, el Éufrates, ¿cierto? Allá en el Medio Oriente, por ejemplo, el Tigris. Pero también vamos a tener que en los lugares poco aptos para la vida, como un desierto, como zonas extremas, no se generan y no se crean grandes civilizaciones, más bien vamos a tener comunidades que fueron generalmente pequeñas, y todo esto por la dificultad de sobrevivir al clima y a la geografía imperante en esos lugares. Bueno, ahora nos toca ver la historia de la Tierra. Por otro lado, según la teoría del Big Bang o gran explosión, ¿cierto?, toda la materia estaba confinada y concentrada en un espacio pequeño y súper denso, súper pesado, ¿cierto? Y hace 15 millones de años explotó para dar origen al universo.
Con esto, la Tierra se va a formar aproximadamente hace 4.600 millones de años. ¿Ok? Entonces, hace 15.000 años el universo y la Tierra 4.600. Tendremos que la Tierra tiene 5 grandes eras: la arquezoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica terciaria y cenozoica cuaternaria. 5 grandes etapas de la Tierra. En esta última, en la cenozoica cuaternaria, vamos a tener a la aparición, ¿cierto? Aparece el género Homo sapiens, aproximadamente hace unos 10.000 años atrás. La teoría de la evolución, que es la más aceptada en el ámbito científico, porque vamos a tener también la teoría creacionista en el ámbito religioso, pero en el ámbito científico vamos a tener que plantear, ¿cierto?, que el ser humano proviene de la división de una familia de primates. Y cuando estamos hablando de primates, no estamos hablando de los monos como tal, estamos hablando de otro tipo de especies. Por un lado, vamos a tener a los fúngidos, que van a ser los chimpancés y los gorilas, y por otro lado vamos a tener a la familia de los homínidos. Y ahí, en la familia de los homínidos, provendría, ¿cierto?, el ser humano. Estos homínidos van a evolucionar hasta convertirse en Homo sapiens. La primera etapa era la hominización, la cual le permitió a los homínidos la adaptación al medio ambiente. ¿Y cómo se adaptaron? Primero, va a crecer la capacidad cerebral. Con esto, creciendo la capacidad cerebral, el cerebro va a crecer también. Por lo tanto, van a poder pensar aún mejor y adaptarse mejor al medio ambiente. Y si a eso le sumamos que el ser humano toma una posición bípeda, es decir, ya no va a caminar apoyado en sus brazos, sino que va a caminar en 2 pies. Por lo tanto, esto va a favorecer, ¿cierto?, a el desarrollo del homínido. Después vamos a tener una etapa ya mucho más posterior y que tiene que ver más bien con el tema psicológico, que es la humanización, que van a ser características, ¿cierto?, psicológicas que nos permiten sociabilizar y crear cultura. Entonces, cuando creamos cultura y sociabilizamos, estamos, ¿cierto?, aprendiendo a ser humanos. Y esto se va a caracterizar por la creación de herramientas, utensilios y objetos que le permiten modificar y aprovechar su entorno natural. Recuerde, en la etapa de homonización nos adaptamos al medio ambiente. Y en la etapa de humanización, nosotros adaptamos el medio ambiente. Por lo tanto, si hace frío, no nos vamos a ir a una zona más templada. Al contrario, nos vamos a abrigar. ¿Ok? Si necesitamos alimentos, no vamos a ir y recolectarlos. Lo vamos a cultivar. Y así. ¿Ok? Adaptamos nosotros ahora el medio ambiente. Por lo tanto, vamos a tener, que ¿cierto?, que en estas etapas el ser humano va a evolucionar. Incluso se dice que el ser humano está todavía en evolución y que quizás perderíamos el dedo pequeño, ¿cierto?, del pie, la muela del juicio y otras, ¿cierto?, características corporales se van a ir adaptando al nuevo ambiente, pero a la vez nosotros psicológicamente vamos a ir adaptando también la naturaleza a nuestro favor. Por lo tanto, como quedó en claro, vamos a tener el tiempo, ¿cierto?, y el espacio. El tiempo vamos a tener las fechas, vamos a tener los años, los siglos, se va a dividir de distintas formas, mientras que el espacio va a ser el lugar geográfico en donde ocurren estos hitos.
Fundamental, tiempo y espacio, dos categorías de análisis importantísimas para la historia. Y por otro lado, ¿cierto? Vimos la historia de la Tierra, hace 15 millones de años ya, que se formó el universo, 4.600 millones de años, ¿cierto? Se va a formar la Tierra y luego va a aparecer el homínido, ¿cierto? El Homo sapiens, recién hace 10.000 años, ni siquiera millones, 10.000 años dentro de la historia, ¿cierto? de la Tierra, va a aparecer el homínido, en este caso el Homo sapiens. Bueno, siempre les sugiero que revisen el libro donde hay actividades para que ustedes realicen, y así puede quedar más claro todo el contenido y puedan complementarlos con estas clases online. Yo me despido y esta, recuerden, fue la tercera clase que tuvimos y nos estaremos viendo en otra ocasión. Chao, chao.